¿Estamos ahí? Génesis capítulo 28. Y vamos a empezar. Parte de lo que parte de lo que nosotros leemos. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile: el Padre tiene un plan para con nuestras vidas? ¿Cuántos creemos eso? Amén. Que Él tiene un plan para nuestras vidas. Él tiene un plan, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y cuando tú y yo lo entendemos que realmente hay un plan, hay un propósito para la vida de cada uno, y que en medio de ese plan y ese propósito, el Padre nos quiere guiar, nos quiere dirigir, pero también nos quiere enseñar cómo poder llegar hasta ese lugar que Él tiene preparado para nuestras vidas. ¿Sabes? Él tiene un lugar para nosotros, o hay un lugar predestinado para cada uno de nosotros. La palabra dice que Él nos escogió desde antes, desde la fundación del mundo. Dice que desde antes que tú y yo naciéramos, dice, Él nos predestinó. Dice, y nos llamó para que viviéramos en buenas obras. Dice que Él nos llamó, nos predestinó desde antes, desde la fundación del mundo. Dice la palabra en el libro de los Salmos. Decía David, dice, porque mi embrión vino en tus ojos, dice, y bien que en lo oculto fui formado. Dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas. ¿Sabes? No somos producto de una casualidad. O hay gente que pudiera pensar, o gente que pudiera tener el sentir de poder decir, bueno, tal vez mi vida no tiene un propósito, pero, ¿sabes? Sea la razón por la cual tú y yo venimos a este mundo. Dice la palabra, dice que Él nos predestinó desde antes. Dice que en lo oculto fuimos armados, dice, y Él conocía todas las cosas que iban a ser escritas, y en su nombre estaban escritas todas las cosas. Y sabes, cuando tú y yo podemos entender la gran magnitud que el Padre tiene, y que Él tiene un propósito para nuestras vidas, tú y yo podemos saber que somos un pueblo bendecidos por Él, y que somos un pueblo amado, y que somos un pueblo que nos ha guardado, que nos ha protegido, y que realmente que cuando venimos a los caminos de Él, dice la palabra, dice que en ese momento dejamos de ser criaturas, pero ahora somos llamados hijos de Elohim. Y hay un propósito cuando tú y yo sabemos que somos hijos. Cuando sabemos, ¿cuántos aquí son hijos? Amén. Y lo entendemos y sabemos que somos hijos, podemos entender realmente el propósito, o cuando hay una identidad en nuestras vidas, sabemos que le pertenecemos a Él. Pero sabes, aún así como tú y yo le pertenecemos a Él, la vida tiene altos y bajos. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, en medio de todo, hay una preparación que el Padre quiere tener. Hay una preparación para cada uno de nosotros. Y en medio de esa preparación que el Padre tiene, Él no puede brincar, o no podemos brincar de un lugar para otro, o tratar de brincar vamos a llamarle los obstáculos o las pruebas que el Padre tiene para nuestras vidas, puesto que cada prueba que tú y yo pasamos en esta vida es una prueba que nos prepara, que nos capacita, que nos ayuda a poder subir un escalón más allá, porque si tú y yo no logramos, no pasamos esa prueba que el Padre tiene para nuestras vidas, nos quedamos en un mismo nivel, nos estancamos y no podemos llegar al propósito de nuestro destino que el Padre tiene para nuestras vidas. Pero para poder llegar a ese propósito, para poder escalar a ese propósito que el Padre tiene para nuestras vidas, hay obstáculos, o hay niveles, o hay partes que nos van llevando de un lugar, de estar en un lugar, de este lugar a otro, a poder llegar hacia arriba. Y todo eso tiene que ver en base de nuestras pruebas. Dice la palabra que todo lo que está escrito fue escrito para enseñanza y para nuestra instrucción, para que a través de ella tú y yo podamos tener la esperanza en nuestras vidas. Si bien tú y yo podemos mirar parte de lo que fue la parashá pasada, y hablando de la vida de Jacob, vemos que hubo cierta manera Jacob, para hacer nada más un recuento, vemos en cierta manera, o yo daba esta expresión la semana pasada, muchos relacionamos a Jacob hablando en un término como Jacob siendo el engañador, como Jacob siendo el usurpador, aquel que robó la primogenitura de su hermano. Pero vemos que en cierta manera
había cosas que ya desde antes, no es que Jacob haya robado la primogenitura de su hermano, sino que muchas otras partes hablan, o podemos mirar a través de las escrituras, que Esaú no valoraba la primogenitura. Saúl nos habla de las cosas que son carnales, o Esaú de lo que es lo carnal, y Jacob de los casos que son las cosas que verdaderamente importan, las cosas que son espirituales. Cuando se hablaba de una persona, recordemos que se le conoció como a Esaú como una persona, un valiente cazador o de renombre. Hasta tiempo atrás a la persona que se le había conocido como un valiente cazador de la misma manera había sido a Nimrod. Y hace referencia que este hombre era una persona de campo, tanto la vida como cuando Caín también mató a su hermano Abel. Vemos que uno presentó del fruto de la tierra y otro el fruto de las ovejas. Y cuando se habla en cierta manera de referencia al campo o un hombre de campo, nos habla la que hace una asimilación en el libro de los evangelios, que el campo representa lo que es el mundo. Y vemos que de cierta manera se le conoce como Saúl, que era una persona de campo, era valiente cazador, pero que también nos da una indicación que ciertamente tal vez en la vida de Saúl valoraba más las cosas de este mundo y no tanto las eternas y aquellas que son eternas. Vemos que en cierta manera cuando vino delante de Jacob, dice que le vendió la primogenitura y le dijo, dame del potaje que tú tienes. Dice, puesto de qué me sirve la primogenitura si de igual manera voy a morir. Y vemos que en cierta manera toma lo que era podemos decir lo que es el engaño, y vende la primogenitura. Y después vemos todo lo que sucede más adelante, como Jacob engaña a su padre también de la misma manera. Pero vemos que en cierta manera en el corazón de la vida de Jacob había un temor por las cosas del padre. Cuando vino delante de su madre, que dijo, ¿cómo yo me voy a presentar delante de mi padre? Dice, y voy a quedar como un suplantador, como un engañador delante de él. Y su madre le dice, mira, haz solamente lo que yo te pido, lo que yo te mando a hacer. Dice, te lo estoy parafraseando, y si alguna consecuencia hay en ello, dice, pues que recaiga sobre mi propia vida. Y vemos que vino delante de su padre y lo bendijo. Y ciertamente hay algo tan importante. Vemos que también cuando lo bendijo y después vino su hermano, y una de las cosas que Jacob dijo, no te puedo bendecir, dice, puesto que he bendecido a tu hermano. Dice, entonces, ¿quién fue el que vino? Y eso nos habla de una gran enseñanza para nuestras vidas, de que todo lo que tú y yo hablamos dice la palabra, dice Santiago, dice que nuestras lenguas son como un pequeño timón, que hacia donde la dirigimos, dice, mirar cuán naves impetuosas, dice, y son movidas por un pequeño timón, dice que hacia donde va hacia un lado, y dice, hacia allá va la grande nave. O sea, si tú giras el timón hacia un lado, hacia la derecha, por muy imponente que sea el barco, hacia allá se va a dirigir. Cuando tú vas manejando, si tú lo inclinas hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, puede ser muy pesado el auto, pero si tú mueves el volante hacia la izquierda, hacia allá diriges tú el vehículo. De la misma manera hace referencia a lo que es nuestra lengua, que de todo lo que tú y yo hablamos, dice la palabra, dice, con los dichos de tu boca, te has enlazado y has quedado presos de ellos. Con lo que tú y yo hablamos tiene tanto poder. Por eso dice la palabra, dice que fuimos creados para bendecir y no para maldecir. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él nos ha creado para que bendigamos y no para que maldigamos. Es más, se cree que por cada palabra negativa que tú y yo decimos, se ha comprobado que se tienen que decir 10 palabras positivas para quitar ese pensamiento negativo que se impuso sobre la vida de una persona. Por eso tiene mucha importancia cuando tú y yo hablamos, a veces en nuestra ignorancia, pero muchas veces ahora que tengo la oportunidad de ser padre, con muchos de ustedes que son padres, y que muchas veces se toma tan a la ligera y que se le dice a un niño, es que tú no sirves para nada, mejor hubiera sido como tu hermano, que tu hermano es esto y tu hermano es lo otro, pero bueno, tú no eres como tu hermano. Y son palabras que se quedan grabadas en el corazón, en la vida de un niño, y que muchas veces hacia allá son dirigidos, y que ha quedado preso con los dichos de sus labios, con los dichos de su boca. Y de la misma manera sucede cuando tú y yo, una vez que tú y yo damos una palabra, no hay manera de poderla regresar. ¿Cuánto lo entendemos? Una vez que ya se soltó, no es como que, bueno, no lo quiere decir, ya hizo el efecto
por lo cual fue dado. Cuando vino Esaú delante de su padre, dijo, ya lo bendije, dijo, y bendito es. No era como que su padre dijo, bueno, déjame te doy ya bendije a tu hermano, pero como me engañó, ahora déjame te doy la misma bendición. No, ya lo había bendecido y bendito era. Y eso nos habla de la importancia que tú y yo tenemos que tener cuidado en nuestras palabras, en lo que cada uno de nosotros hablamos, en lo que cada uno de nosotros decimos. Vemos que en cierta manera Esaú no valoraba las cosas que eran espirituales, sino que contrajo matrimonio 3 veces, una con la mujer cananea, otra después con una de las hijas de Ismael, que eran de cuando Abraham se había acercado a Agar y había tenido un hijo y le habían puesto por nombre Ismael, que no era el hijo de la promesa, sino que el hijo de la promesa sería en Isaac. Y vemos diferentes cosas que ocasionaron que uno puede mirar y que dice la misma palabra, dice que las cosas o las acciones o el matrimonio que Esaú había tenido, dice que trajo aflicción y amargura al corazón de su madre y también al corazón de su padre. La palabra nos enseña que no nos uniríamos con yugo desigual, porque no hay ninguna relación entre la luz y lo que es las tinieblas. Entrando parte de lo que es esto, vemos que después llegamos a esta parte. Vamos a Génesis capítulo 28. Dice, Isaac llamó, versículo 28, versículo 10. Dice, y partió Jacob de Berseba, dice, para dirigirse hacia Harán. Dice, y habiendo llegado a cierto lugar, dice, pasó ahí la noche. Dice, porque el sol se había ocultado y tomando una piedra, del lugar, dice, la puso sobre su cabecera y durmió en aquel lugar. Entonces él vio en su sueño, he aquí una escalera estaba apoyada en la tierra y su otro extremo alcanzaba el cielo. Y aquí ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Dice, he aquí Yahweh estaba, dice, sobre ella y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre. Dice, y el Elohim de Isaac, dice, la tierra en la cual estás acostado, le entregaré a ti y a tu descendencia. Y subraya esta parte o mantengamos este versículo 13. Dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Dice, tú te extenderás al oriente y hacia el occidente, al norte y al sur. Dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y vemos que la misma promesa o la misma bendición, la misma promesa que le había hecho a Abraham, que después se la dio Isaac, dice, he aquí, dice, yo estoy contigo, dice, te guardaré por donde quiera que vayas, te haré regresar a la tierra, dice, pues no te dejaré, dice, hasta que haya llevado a cabo, dice, todo lo que he dicho. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y no lo sabía. Entonces Jacob se atemorizó en gran manera y dije, cuán imponente es este lugar. Dice, hoy, dice, que no es otra cosa, dice, más que casa de Elohim, y esta es la puerta del cielo. Y levantándose muy de mañana, dice, colocó y tomó una piedra, dice, que se había puesto, dice, sobre su cabecera, y eligiéndola, dice, por pilar, dice, derramó aceite sobre ella. Y vemos que ciertamente la palabra nos habla de un pilar, dice, y tomó, dice, levantándose muy de mañana, dice, aquí donde tengo rayado, ya rayé también parte de la cita, dice, tomó la piedra, dice, muy de mañana, dice, y en la cabecera, dice, y erigiendo por pilar, dice, derramó aceite sobre ella. Vemos que la palabra nos enseña, dice la palabra, dice que Yahshua es la piedra angular que todos desecharon. Y vemos que aquella piedra que Jacob había puesto sobre cabecera, dice que la tomó, dice, y derramó aceite sobre ella y la puso como pilar. Dice, porque ciertamente ese había sido el lugar de Elohim, donde Elohim había tenido un encuentro con él. Y vemos que en cierta manera, déjame ir un poquito por partes, dice la palabra que Yahshua es la roca o la piedra angular que todos desecharon. Sabes, la piedra angular es la piedra angular que sostenía todo el edificio, toda la estructura. En los tiempos antiguos, cuando se hablaba de la piedra angular, se hablaba de la estructura, pero esa piedra angular era la que tenía el soporte sobre toda la estructura. Era como si fuera el pilar, la base, que si esa piedra angular era removida o era quitada, todo el edificio colapsaba o todo el edificio colapsaría. La palabra dice que si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Podríamos hacer mucho, trabajar, hacer demasiado.
laborar, etcétera, etcétera, emprender y hacer las cosas, pero o en nuestras vidas familiares, dentro de nuestras casas, poder tener una buena familia, una buena estructura, etcétera, etcétera, una buena formación. Pero si Yahweh no es el fundamento de nuestra casa, no es esa piedra angular, todo sería en vano y todo colapsaría en medio de nuestras casas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque quien edifica y quien es el soporte sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, es Él. No somos nosotros. Puedo tratar de poner fundamentos, puedo tratar de poner la estructura, el fundamento, pero si Yahweh no es el fundamento y la base que sostiene todo el edificio, la columna que son nuestras casas, nuestros hogares, en vano sería todo lo que en vano sería todo lo que tratáramos de hacer, porque la base y el fundamento no es Yahweh. ¿Y sabes que es Yahweh quien debe de ser el fundamento de nuestras casas, de nuestros hogares? Precisamente la nación en la que tú y yo estamos parados fue una nación que creció bajo los principios, los fundamentos establecidos por la palabra de Yahweh, que dentro de las escuelas se hacían las oraciones y se hacían muchas de las otras cosas que después, con el paso de los tiempos, por medio de una mujer que fue atea, se quitaron las oraciones dentro de las instituciones, dentro de las escuelas. Y vemos cómo poco a poco la nación en la cual tú y yo vivimos, aunque todavía sigue siendo una potencia, poco a poco ha ido decayendo y ha venido hacia abajo. Y muchas veces un predicador llegó a decir, dice, ¿cómo es posible que queramos meter a Dios en nuestra nación si nosotros mismos lo hemos sacado? Lo mismo sucede en nuestras casas, en nuestros hogares. Muchas veces queremos que nuestro hogar salga adelante, que se vea la unión de los hijos hacia los padres. Y es una promesa que hay dentro de la palabra. Dice que Él volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los padres hacia los hijos. Pero eso es una promesa que está escrita en la palabra. Pero si queremos que las cosas dentro de nuestra casa, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestros hogares puedan funcionar, es necesario que el fundamento, que la base sólida de nuestras casas, de nuestros hogares, sea primeramente Él y no nosotros. Muchas veces queremos poner el fundamento que recibimos en nuestras casas, en nuestros hogares. Muchas veces queremos hacer porque papá o mamá hizo de tal manera, y porque mamá y papá hizo de tal manera, y así hacían, así voy a hacer. Sabes, la mejor guía que tú y yo tenemos para poder edificar nuestras casas y nuestros hogares es esta palabra. Una cita que tú y yo conocemos muy bien, Josué capítulo 8, dice la palabra, dice, nunca se apartará este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y esa es una cita que a todos nos encanta. ¿Cuánto les gusta esta cita? Bueno, además a mí. Dice, y harás, dice, y procurarás. Dice, y harás, dice, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Dice, y todo lo que hagas, dice, prosperará y harás prosperar tu camino. Algo otras traducciones dice, y tendrás éxito en todo lo que hagas. ¿Cuántos deseamos tener éxito en nuestras vidas? No estoy hablando solamente del éxito en nuestras vidas, el poder tener una carrera, un título, etcétera, etcétera, un título universitario, no. Estoy hablando de poder tener el éxito, de poder llegar al lugar que Yahweh desea para nuestras vidas, para que tú y yo podamos ser una persona bendecida. Pero para poder llegar a ese lugar, voltea con la persona que está a tu lado, dile, tenemos que ir escalando y subiendo escalones o peldaños, si tú quieres, para poder llegar hacia aquel lugar. Porque está el lugar, está la meta que deseamos llegar. Pero muchas veces no queremos recorrer el camino hacia aquel lugar para poder llegar y poder tener la promesa. ¿Sí o no? Te la voy a poner muy simple. ¿A cuántos se les hace fácil subir las escaleras? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén, ¿verdad? Ya cambiaron las cosas. Pero muchas veces, yo te voy a dar el ejemplo. Cuando pasé y estuve hospitalizado y pasé por pancreatitis y todo, yo te puedo decir, yo subía las escaleras de 2, 3 escalones y ya llegaba arriba. Cuando salí del hospital, tenía que irme agarrando de cada parte de la escalera del tubo
al punto en el que llegue a decir, si no puedo, a ver quién de los hermanos me ayuda a subirme. Porque era mucho el esfuerzo que tenía que hacer para poder subir las escaleras. Qué fácil hubiera sido decir, bueno, ya miré hacia arriba y estar ahí arriba. Y muchas veces es lo mismo. A veces miramos las cosas buenas que Yahweh tiene y están allá hacia adelante, y la meta de esa vida es poder llegar a la eternidad y poder estar con Él. De poder estar en aquel lugar. Esa es la meta. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. Y hay una carrera que tú y yo tenemos que terminar y que está hacia adelante. Y podemos mirar la meta y lo que está hacia adelante. Pero para poder llegar hacia esa meta, hacia ese lugar, hay primeramente un camino que tenemos tú y yo que recorrer. Y para poder recorrer ese camino, la palabra dice ciertamente, dice, los que corren en un estadio, dice ciertamente compiten por una corona. Dice, pero ciertamente nosotros también corremos por una corona que es incorruptible, que la palabra nos habla, que nos enseña. Pero dice que corramos de tal manera que podemos llegar. Cuando una persona compite para algo, hay una preparación. Se tiene que ejercitar. Tiene que prepararse. ¿Cuánto lo entendemos? De la misma manera, voltea con la persona que está a tu lado y dile, para poder llegar hacia aquel lugar, hay una preparación y tenemos que ejercitarnos para poder llegar hacia esa meta y hacia ese lugar de bendición que el Padre tiene. No podemos llegar simplemente a decir, bueno, ya soy hijo, ya lo acepté y ya estoy ahí del otro lado. No, hay una preparación. Y lo quiero relacionar parte con lo que es parte de esta parashá. Vemos que Yeshua es la piedra angular. Dice que todos desecharon. Y vemos también de la misma palabra, dice versículo 15. Dice, he aquí que yo estoy contigo, dice, te guardaré por donde quiera que vayas. Dice, te haré regresar a esta tierra. Dice, pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. Di conmigo, Yahweh o el Padre nos ayuda a poder llegar hacia ese lugar de nuestro destino. ¿Quién lo iba a ayudar a Jacob? Yahweh. Dice, mira que no te dejaré hasta que te haya llevado y te regrese nuevamente. Y vamos a un poquito más atrás hacia arriba. Dice, he aquí, dice, versículo 13. Dice, he aquí que Yahweh estaba, dice, sobre ella. Dijo, yo soy ciertamente Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. Dice, la tierra en la cual tú estás acostado, dice, te entregaré a ti y a tu descendencia. Pero dice versículo 13, dice, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, de Isaac, dice, y el Elohim de tu padre Isaac, dice, en la tierra a la cual estás acostado, dice, te entregaré a ti y a tu descendencia. Pero vemos que hasta ese momento le dice, yo soy el Elohim de tu padre, de Abraham y de Isaac. No le habla de una manera personal. No le dice, Yahweh no le dice a Jacob, le dice, yo soy tu Elohim y yo te llevaré hasta el lugar que yo te prometí y te regresaré. Dice, yo soy el Elohim de tu padre Abraham y el de tu padre Isaac. Porque hasta que tú y yo no aprendamos a tener una experiencia genuina con Él y que Él sea el que nos cambie y Él sea el que nos transforme, no podremos conocerle verdaderamente como nuestro Elohim. Cuando tú y yo somos padres y podemos enseñar y educar la vida de nuestros hijos y les va bien y les puede ir bien, pero ellos tienen que llegar a un punto en que ellos tienen que conocerle. Y es por la gracia, por su misericordia, que muchas de nuestras familias han sido guardados. Y siempre lo he dicho. Pero también de la misma manera nosotros como hijos, así como Jacob, si tú miras la vida de Isaac, fue la misma manera. Quien había sido bendecido, quien había sido prosperado, ¿quién fue? Fue su padre Abraham. Entró a la tierra de Egipto y salió de la tierra de Egipto y salió con posesiones, salió con riquezas. Vemos que salió con mucho ganado y vemos que se enriqueció en aquel lugar. Vemos que era un hombre, si tú le quieres llamar, que era próspero. Fue un hombre que cavó pozos y que cada pozo que cavó le puso un nombre.
Y esos pozos servían no solamente de bendición para él, pero servían para dar agua de beber para otros que se encontraban ahí. Dice la palabra, dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Una de las cosas que Isaac tuvo que hacer, tuvo que cavar pozos donde pudiera sacar agua para su alimento, lo que tú quieras, para su provisión, para dar de beber a otros. Espiritualmente, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo tenemos que cavar pozos y sacar agua para dar de beber a otros. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú y yo no alimentamos nuestras vidas, ¿qué estamos dando en nuestras casas y en nuestras familias? Si tú y yo no tenemos esa agua, ¿de dónde damos de beber? ¿De dónde damos para que otros se alimenten, para que otros beban de esas aguas? Aún tú y yo vemos que cuando llegó Jacob, estaban los pozos y estaban los rebaños. Dice que abrían los pozos para que el rebaño pudiera beber de ellos. Y estamos hablando de la vida de Abraham. Y Abraham tuvo que cavar sus pozos. Quien gozó de los bienes y de las posesiones de su padre, ¿quién fue? Fue Isaac. Pero sabes, aún en medio, y estoy tratando de enlazar, bueno, el Padre ya me llevó de esta manera, pero si tú y yo podemos enlazar un poco, muchas veces con la vida de Isaac, ¿qué fue lo que pasó? Isaac no tuvo que cavar pozos, ya estaban. Bebía de esos pozos. Se beneficiaba de los pozos que su padre había hecho. Mas sin embargo llegó el tiempo que cuando salió también de aquel lugar, dice que cuando salió Isaac, dice que taparon los pozos que su padre había cavado. Y una de las cosas que Isaac hizo fue mandó y llamó a sus siervos para que sus siervos destaparan los pozos que su padre había cavado. Y cada vez que los siervos destapaban un pozo, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Quién se recuerda? Los tapaban. Y había conflictos, y decían, bueno, porque este es el pozo, y cada uno se le puso un nombre porque había conflictos, porque había contienda, y porque habían peleado los pastores de aquel lugar. Y vemos que cada vez que los siervos destapaban un pozo, venían y lo tapaban. Hasta el día en el que Isaac vino y cavó un pozo, no mandó a sus siervos, vino él mismo y él cavó los pozos. Dice que hasta ese lugar ya no los taparon. Tuvo que conocerle Isaac de una manera diferente, no como el Elohim de su padre, sino como su propio Elohim. De tener una experiencia. Cuando se le aparece a Jacob y le dice, ciertamente Jacob, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, de Isaac. No le dijo, soy tu Elohim. Vemos más adelante, y me estoy adelantando tal vez hasta otra parashá más adelante, y vemos que cuando estuvo un encuentro con el ángel, ¿qué fue lo que dijo Jacob? Dice que el ángel dijo, suéltame porque el rey el alba, y Jacob le dijo, ciertamente no te dejaré hasta que no me bendigas. Y en aquel lugar dice que el ángel tocó el muslo de Jacob, dice, y en aquel lugar fue marcado, si tú quieres, la vida de Jacob, de tal manera que ahora ya no era el Elohim de su padre Abraham, ya no era el Elohim de su padre Isaac, sino que ahora era su mismo Elohim que había luchado con él y había prevalecido, y Elohim lo había bendecido. En nuestras vidas es necesario que cada uno pueda tener un encuentro, en el cual ese encuentro que tú y yo tenemos con Él pueda marcar y transformar nuestras vidas de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque hasta que Él no cambie, hasta que tú y yo no tengamos un encuentro genuino con Él, nuestras vidas nunca van a cambiar. ¿Cuánto lo entendemos? A muchos de nosotros, ¿a cuántos de los que están aquí los ha marcado el Padre? En los que ya no eres la misma persona, sino que Él te cambió, Él tocó tu vida y Él te transformó.
Y eso tiene que pasar en la vida de cada uno de nosotros. Él tiene que marcarnos, Él tiene que transformarnos. Si tú y yo vemos, Jacob había tenido un encuentro y dice que en aquel lugar y se miró una escalera que bajaban y descendían. Pero eso también después vemos que más adelante regresa y el ángel lo marca. Pero vemos que cierta manera en la vida de Jacob, di conmigo, hubo un peregrinaje en la que la vida de Jacob también fue marcada por las cosas, por las situaciones, por los tratos de la vida, y tuvo que aprender para poder llegar a ese lugar que Yahweh le había prometido. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú miras la vida de aquí para adelante, vemos que su suegro, ¿qué hizo su suegro? Dice que inmediatamente amó ¿a quién? A Raquel. Y dice que no amó, dice más, sin embargo dice que trabajó 7 años por la vida de ella. Digo, por casarse con ella. Fue una preparación en la vida de Jacob. 7 años. Pero después viene la sorpresa que después de 7 años, su padre dice, no, en la cultura nuestra no es así, no se puede ir primero la menor, sino que primero se tiene que ir la mayor y después la menor. Y los 7 años, Jacob, que has trabajado, no trabajaste por Raquel. Trabajaste por Lea para que primero se fuera Lea. Y tú te puedes imaginar, ahora si tú te pones en la vida de Lea, la situación que Lea se encontraba, no salió y no se casó porque la amaban. Salió porque su padre primero la había puesto antes que su hermana, porque dijo, si no la doy, tal vez nunca se vaya. Y te lo estoy parafraseando de una manera, no dice de esa manera, pero podemos mirar que los escritos relatan que Lea no era una mujer tan agraciada como lo era Raquel. Mas sin embargo, ¿qué es lo que David decía? Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Yahweh me recogerá. ¿Qué es el punto en el que yo te quiero dar a entender? Sabes, no importa cuál sea nuestra situación, por la situación que tú y yo venimos a los caminos del Padre, las circunstancias que nos trajeron. Lo que importa es el valor que Yahweh le da a tu propia vida y no el valor que le da el mundo. Porque si tú miras de la vida de Lea, nació aquel que iba a ser el redentor de este mundo, de la tribu de Judá. Si tú miras dentro de los hijos, todo lo que hubo ahí, hubo un gran conflicto entre uno y otro. Una le daba hijos y luego le dejó de dar hijos, y bueno, vino su sierva Silpa y luego Bila y luego todas las demás, y luego Raquel, que nada más le dio 2 hijos, y que Yahweh miró la aflicción, y vemos que todo lo que sucedió fue con un propósito. Porque por medio de ese lugar, por medio de todo eso que pasó, que sucedió, salieron las 12 tribus. Lo que Yahweh le había prometido a Abraham, que le había dicho a Abraham. Dice, ciertamente en ti y a tu descendencia será una descendencia grande. Y a Jacob le dijo, ciertamente te llevaré y te traeré. Dice, pero no te dejaré hasta que no haya hecho todo lo que te he dicho. Y vemos que por la vida de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y sabes, todo lo que está escrito en la palabra tiene un porqué, no es pues nada más por al azar, sabes, tiene un gran impacto. A veces tú y yo no hacemos tanto caso a lo que son las descendencias o las generaciones. A veces miramos las descendencias y las generaciones y son a veces todo un capítulo. Bueno, vamos a lo mero bueno, ¿verdad? Y llegamos a la cita. Pero dice la palabra en el libro de Isaías, dice que somos instruidos renglón tras renglón, precepto tras precepto, mandamiento tras mandamiento. O sea, todo lo que está escrito en la palabra tiene su por qué está escrito. No es porque Yahweh nada más lo quiso poner y así está, sino que tiene un porqué, si no, no haría referencia. Muchas de las citas que tú y yo tenemos dice que nada más salieron de tal lugar, dice que nada más llegaron a tal lugar, pero no habla de dónde salieron ni de dónde vinieron. Pero más sin embargo en la vida de Jacob dice que salieron del lugar de Beerseba y llegaron hasta Parán. ¿Qué es lo que tú y yo podemos mirar ahí?
Sabes que dentro de lo que es el pueblo judío, o dentro del pueblo hebreo, mejor dicho, ellos dicen que es de gran impacto o de gran importancia para ellos, de donde cuando una persona es justa, el impacto que puede producir en otros la vida de esa persona que es justa. Y tú y yo vemos ciertamente, dice que por lo que tú y yo vemos podemos mirar de la vida de Jacob, era una persona que era temerosa, dice la palabra que era, podríamos decir que era como una persona justa. Cuando tú y yo podemos mirarlo, que habla que tuvo tanto impacto de dónde salió y hacia dónde se dirigió, de la misma manera tú y yo hablamos, eso es lo que habla el pueblo hebreo, que se habla de la vida de una persona justa. Para nosotros, que tú y yo estamos en el Mesías, dice la palabra, dice que tú y yo somos justificados por medio de la fe en ¿quién? Por medio de la fe en Él. Dice la palabra, es más, dice la palabra, si tú y yo leemos, dice que fuimos creados para hacer bendición, o fuimos, te lo voy a parafrasear de esa manera, dice que seríamos bendición al entrar y al salir donde quiera que tú vayas. Y eso de ser bendición, dice, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Y eso se le habla de lo que es una persona justa, el impacto que tiene de una persona justa. Dice en el libro de Proverbios, dice que cuando el justo prospera, la ciudad se alegra, porque el justo prospera. Tú y yo somos llamados justos. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, dice que fuimos llamados justos o somos justos no por nuestras obras, sino por las obras redentoras de ¿quién? De Yeshua. No por nosotros, dice la palabra, dice que no es don de nosotros, sino que es don de Elohim, y dice no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora tú y yo podemos entenderlo, el punto en el que quiero llegar, y voy a resumir porque el tiempo se va muy rápido. La vida de Jacob, si tú y yo empezamos a mirarlo, dice que podemos entender que nosotros somos llamados justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Pero sabes, de una persona justa en el Antiguo Testamento o en el Brit Kadashah, en el Pacto Antiguo, se le conoce como una persona que es obediente y ha hecho todo lo que Yahweh le ha mandado, todo lo que Yahweh ha pedido. Cuando se habló de Noé, dice que Noé encontró gracia delante de los ojos de ¿quién? De Elohim, porque fue justo y obedeció en todo lo que Yahweh le había pedido. Entonces, si tú y yo somos llamados justos por la sangre de Yeshua y por la obra redentora de Yeshua, en esa justicia que tú y yo tenemos, somos llamados, di conmigo, a ser obedientes en todo lo que el Padre nos ha pedido. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados, di conmigo, somos llamados a caminar en la obediencia en los caminos del Padre. Y esa obediencia es la que nos lleva a poder subir y poder seguir escalando de un lugar hacia otro. ¿Cuánto lo entendemos? Si hablamos de la vida de Jacob, dice que Jacob, en el hebreo se le conoce esta palabra, escalera, como sulam. La palabra que proviene del hebreo significa sulam, que significa escalera, pero que también tiene un significado como si fuera una rampa, como un lugar. Y dice que la palabra dice que de aquel lugar miraba Jacob, dice que bajaban y descendían ángeles. Pero también nos hace referencia, muchos piensan que la palabra sulam también hace referencia, que cuando habla de aquel lugar hace referencia al lugar santo donde el templo sería establecido. Y que fue en el lugar donde Jacob estableció la roca y ungió la roca y la puso por qué lugar, dice. Y dice Jacob, dice, ciertamente, dice, este lugar es casa de Elohim. Y la palabra nos habla referencia a la casa de Elohim, al lugar del templo. Pero que también muchos comentarios o muchos piensan que pudo haber sido el templo en el que fue establecido. Pero también el templo tendría diferentes escalones o rampas para poder llegar de un lugar hacia otro. Lo mismo nos habla que para que tú y yo podemos, si tú y yo lo aplicamos para nuestras vidas personalmente, para poder llegar hacia el lugar que Yahweh desea, es necesario escalar o subir una rampa o subir peldaños para poder llegar hacia aquel lugar. Y son etapas.
Di conmigo, en nuestras vidas hay etapas. Unos avanzan un poco más, otros un poco menos, y hay diferentes niveles espirituales, si tú le quieres llamar. Hay diferentes niveles espirituales en los que tú y yo somos llamados a subir, no quiero decir bajar, pero somos llamados a subir. Son etapas. Y sabes, todo lo que sucede en nuestras vidas, te lo voy a tratar de resumir, todo lo que sucede en nuestras vidas es con el fin y con el propósito de que podamos llegar hacia el lugar que Yahweh tiene de nuestro destino. ¿Cuántos deseamos llegar a ese lugar? Y en medio de esas etapas, ¿sabes? Nadie puede llegar hacia esa etapa, ¿sabes? En la vida y en el corazón del ser humano, y así lo pienso yo, o tal vez muchos de los que estamos aquí, no hay nadie que pueda llenar el vacío que está en nuestros corazones, sino que el único que puede llenar ese vacío en las áreas de nuestras vidas es Él. Dice la palabra, dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena en todo. Dice, y en Él han sido completos. Cuando algo está completo, si la palabra dice que en Él hemos sido completos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no nos falta nada. Dice, Él es la plenitud de aquel que lo llena en todo. Dice, y en Él han sido completos. Cuando algo está completo, ya no hay lugar para nada. ¿Cuántos aquí fueron jóvenes o son jóvenes? Otra vez. ¿Cuántos llegaron a jugar algún juego? Y cuando ya estaban todos completos en el equipo, ya estamos completos. O sea, no importa si eres muy bueno, si no eres, ya está el grupo aquí, ya estamos completos, ya. Ya en otras palabras, ya no se necesita nada más. O ya no te necesitamos por decir. Lo mismo se dice, si la palabra dice que en Él hemos sido hechos completos, no hay nada en esta vida que nos pueda llenar, que pueda traer la felicidad o que pueda llenar el hueco que tú y yo estamos buscando, porque cuando tú y yo le tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque en Él estamos completos, ya no necesitamos nada. Mucha gente puede tener tantas riquezas, tú puedes mirar tantos personajes y tantos artistas y tanta fama y etcétera, etcétera, y dices, y la persona que tal vez no tiene o que quisiera tener dice, si yo tuviera todo lo que esa persona tiene, yo no estaría aquí, tal vez por eso Yahweh no te lo ha dado. Porque si eso cambia tus expectativas y tus convicciones de estar en el lugar en el que ahora estás, no somos suficientemente maduros. Amén. Porque cuando Yahweh te cambia, no importa si puedes tener o no puedes tener. Pablo dice, he aprendido a tener tanto en la escasez como en la abundancia. Pero Pablo no cambiaba, Pablo seguía siendo el mismo. Si por yo tener algo que tal vez no tengo, cambia mi perspectiva y mi manera de vivir la vida, y digo, bueno, pues ahora ya tengo y voy a hacer todo lo que no esté, bueno, pues ya nunca voy a ir al Shabbat porque voy a andar de viaje en viaje, en paseo en paseo. Significa que Yahweh no hizo tal vez nada aquí adentro, no sucedió nada aquí adentro. Porque eso cambió mis expectativas, cambió los principios de mi vida. Y esos no deben de cambiar. ¿Cuánto lo entendemos? Tengamos o no tengamos, estamos felices y estamos contentos. Di conmigo, porque le tenemos a Él. Y si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. ¿Cuántos damos un aplauso al Padre por eso? Amén. Simplemente si le tenemos a Él, lo tienes todo en esta vida. Pensé que era yo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. Jacob tuvo que subir y ir llegando a etapas. Sabes, nadie puede llegar al lugar de nuestro destino que Él tiene para nuestras vidas si no es primeramente, si no venimos por una fe, por una emuná, por una fidelidad a los caminos de Yahweh. Para tú y yo poder llegar hacia ese lugar de nuestro destino, primeramente tenemos que reconocer en nuestras vidas que tú y yo somos pecadores y que separados de Él, tú y yo nada podemos hacer. Dice que por la paga del pecado es la muerte. Dice, por lo tanto todos están destituidos
de la gloria de Elohim Padre. ¿Sabes? Para que tú y yo poder llegar, dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, Yeshua es el puente. O Yeshua es la escalera, si tú le quieres llamar. Pero tú y yo vamos a llegar hasta qué lugar si primeramente no le tenemos a Él. Porque yo necesito ese puente, ese camino para poder llegar yo hacia el Padre. Para poder llegar al fin y al cumplimiento de lo que Yahweh tiene para mi vida. Pero para poder llegar yo lo necesito a Él. Si no le tengo a Él, no puedo llegar hacia aquel lugar. Y para que yo pueda llegar primeramente yo tengo que reconocer que yo soy pecador. Y tengo que venir a un teshuvá, a un arrepentimiento, de estar dispuesto de dar un giro a mi vida para poder llegar. Y una vez que tengo ese arrepentimiento, tengo ese teshuvá, que camino por fe, la obediencia de los caminos de la palabra de Yahweh, es por fe, dice por fe, por la emuná, por la fidelidad a los caminos de ¿quién? Al Padre. No hay otra forma. ¿Y qué es lo que sucede primeramente? Di conmigo, tiene que haber un nacimiento primero. Un nacimiento genuino. Si no hay un nacimiento, no ha sucedido nada. Dice, ¿cómo es necesario que yo tenga que nacer del agua y del Espíritu? No hablaba de un nacimiento físico, pero la palabra nos habla de un nacimiento espiritual. Que cuando se habla de un nacimiento espiritual, habla que nuestra naturaleza, nuestras convicciones, nuestra naturaleza viene a ser otra. En el momento en el que tú y yo morimos, damos muerte al viejo hombre. Damos muerte a nuestra vieja naturaleza. Antes tú y yo éramos esclavos del mundo. Romanos capítulo 6 dice la palabra, dice, no saben que todos los que se someten, dice, son esclavos de aquel de lo que se someten, dice, ya sea para obediencia, dice, o para obediencia o para desobediencia, dice, son esclavos de ellos. Cuando tú y yo hacíamos las cosas del mundo por la ignorancia en la que tú y yo vivíamos, éramos esclavos del mundo. Y no solamente eso, si tú y yo vas y aplicas un poco más allá, todo lo que es parte de este mundo y que damos cabida en nuestras vidas, somos esclavos de ello. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuánto aquí, sabes, no podemos evitar escuchar la música del mundo? ¿Sí o no? Yo he hablado con alguien y digo, yo a veces me cuido. Porque estoy en un lugar y está la música y digo, ¿hablo o no hablo? Porque mi pensamiento es decir, ¿dónde anda el pastor? Shalom, shalom, hermano, y el pastor, ¿quién anda haciendo? Y me cuido, pero yo no puedo cuidarme, yo no puedo pensar qué es lo que alguien más va a pensar. Dijo Yeshua, cuando dijo Yeshua, dice, no te pido que los saques del mundo, dice, sino que los guardes del maligno. O sea, ¿qué es lo que Yeshua estaba diciendo? No te pido que los guardes en una burbuja tampoco. No te estoy diciendo que el mundo está tan mal y que los quiero guardar y los quiero proteger y sácalos de aquel lugar. No podemos prohibirlo, no podemos hacer nada. Es más, a donde quiera que tú y yo vamos a escuchar música del mundo, vamos a ver la televisión y por más que no quieras mirar, van a salir cosas que tal vez no quieres ver, etcétera, etcétera. Y no podemos hacer nada. No me puedo meter en una burbuja y decir, bueno, yo de aquí no salgo porque no me puedo contaminar. No puedes. Yeshua dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Mi vida tiene que ser llamada a vivir de una manera diferente. Que estoy en los caminos de Él, pero por mucha influencia que haga en este mundo, yo no me voy a asimilar a las cosas de este mundo. Porque eso es una etapa, es el inicio, es el comienzo para poder llegar hacia el lugar que Yahweh tiene para nuestras vidas. Ese es el comienzo de nuestra vida, ese es el comienzo de una vida nueva. Donde Él hizo las cosas, dice la palabra, dice, donde todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Pero eso habla de una naturaleza primeramente. ¿Qué es una naturaleza diferente? Es ser diferentes. Que antes éramos de una manera, pero ahora me conduzco y vivo de otra manera totalmente diferente. Dice la palabra, dice que somos comparados, y perdóname la expresión,
Dice que muchas veces es como la persona que regresa a su propio vómito. Y tú dices, bueno, qué duro, ¿verdad? Como la palabra nos especifica que así nos compara. Pero sabes, la esencia o la naturaleza del perro es esa. Vomita y regresa. Esa es la naturaleza. ¿Y por qué la palabra nos compara igual? Porque espiritualmente una persona que no ha nacido de nuevo, su naturaleza no ha cambiado. Está en el mundo y sale tal vez, pero vuelve a regresar nuevamente al mundo. ¿Y sabes por qué? Porque su naturaleza no ha cambiado. Su naturaleza sigue siendo la misma. Y tal vez no ha tenido un encuentro, una experiencia con el Padre en la que esa experiencia lo cambió y transformó la vida de esa persona. ¿Qué es lo que te ha hecho a ti no regresar nuevamente a las cosas en las que tú y yo andábamos antes? Porque nuestras vidas fueron cambiadas y fueron tocadas por la presencia de Él, que cambió y transformó nuestras vidas, que por más que tal vez yo quisiera regresar, yo digo, allá no hay nada para mí. Porque mi naturaleza cambió. Porque ahora nacimos de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo, dice la palabra que fuimos ahora, dice, para que andemos en novedad de vida. ¿Qué significa en vida nueva? O novedad de vida. Una vida completamente diferente a la que vivíamos. Pero el inicio y el comienzo, di conmigo, es tener un nacimiento nuevo. Si no hay un nacimiento nuevo, no pasa nada. ¿Cuánto lo entendemos? Tiene que haber un nacimiento nuevo, un verdadero nacimiento genuino. Mucha gente dice, bueno, es que yo creo, pero pues así como cree también está en las otras cosas. Y la palabra dice que de ninguna fuente pueden salir o agua dulce o agua salada. No se puede. Es más, ¿sabes la palabra? El Padre lo trae a mi mente. Dice la palabra, es en el libro de Apocalipsis. Dice, ojalá fueras tibio o caliente. Dice, ojalá fueras tibio o caliente. Dice, porque, dice, si lo contrario te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Dice, porque los tibios, Él lo vomita. ¿Qué es una persona tibia? ¿Es fría? Tiene una mezcla de los dos. Tú te vas a bañar y pones el agua tibia, hablas tantito de la caliente y hablas tantito de la fría. Y esa mezcla de los dos, bueno, no estás ni frío, ni calientito, ni caliente tampoco. ¿Por qué la palabra dice, ojalá fueras frío o caliente? Porque sabes, una persona fría, tú la puedes acercar. Tú la puedes moldear. Una persona que no conoce nada de los caminos de Yahweh, si tú le hablas, si tú le predicas el mensaje del evangelio, de las bendiciones, esa persona puede cambiar su vida. De ser una persona fría, apartada completamente, como muchos de nosotros lo éramos, y fuimos acercados a los caminos de Él. Y una persona caliente es aquel que tiene el fuego encendido de la presencia de Yahweh en su vida y en su corazón, y vive completamente pegado a los caminos de Yahweh. Pero una persona tibia es una persona que dice, bueno, me gustan las cosas de aquí, pero las de acá también. Y sabes, en las áreas de Yahweh, di conmigo, no hay áreas grises. O hay blanco o es negro. Pero no hay un gris ahí entre el medio, que disfrace las cosas. No se puede. Somos llamados a vivir vidas completamente diferentes.